Vamos a iniciar hablando sobre el código para poder construir una gráfica temperatura versus volumen. Este proyecto inicia instalando 5 paquetes externos mediante comando de sistema, siendo NumPy, NTPy, Thermo, Matplotlib y Colprep como ustedes los pueden ver. Estas instalaciones garantizan que el entorno de ejecución de Google Colab cuente con estas dependencias para cálculos numéricos, ya sea integración, optimización y propiedades de termodinámica que nosotros necesitamos. Vamos a hablar específicamente de cada una de las importaciones. Primeramente tenemos a NumPy. NumPy importado de AskNP. Esta así importada es una biblioteca científica estándar como es Python, utilizada para un manejo más eficiente de arreglos en matemáticos, gestión de operaciones vectoriales, polinomios, generación de espacios numéricos, que nos van a ayudar a realizar esas operaciones matemáticas rápidas entre, entre funciones, digamos como PolyPy, que nos ayuda para construir estos polinomios y obtener otras raíces, en este caso para la creación de la gráfica. Tenemos Linspace para crear este rango de temperaturas del diagrama. Otra de las librerías que tenemos es Matplotlib, como ustedes lo pueden observar aquí. Esta, importada de la Ensign Smiles, nos ayuda porque tiene un origen de una librería de una visualización científica que nos ayuda a representar gráficamente las curvas de saturación, presión, volumen, temperatura, volumen, y nos aporta claramente sus gráficos 2D que ustedes van a poder ver personalizados a nuestro proyecto. En cuanto a las objetas de líneas, esta parte de M-Slimes, como lo mencionaba, nos va a ayudar a mostrar estas marcas especiales en la diferencia de temperatura-presión. Ahora tenemos EPSIPy, que nos ayuda como una extensión científica de Python basados en NumPy. Bueno, esta viene importada de Newton y Watt. Como nos ayuda a necesitar a resolver estas ecuaciones y calcular integrales, tenemos las derivaciones mencionadas, en la que Newton se va a basar en resolver estas ecuaciones no lineales mediante métodos como Newton-Raphson. Y Quad nos va a ayudar a calcular integrales definidas con una alta precisión. Esta herramienta es importante para aplicar el criterio de Maxwell, que es lo que vamos a utilizar posteriormente en un cálculo de presión de saturación. Por último, tenemos la más importante, que es Colprop, que nos va a ayudar porque es una librería importada específicamente para estas propiedades termodinámicas reales importadas de Haskell. Esto es importante para el proyecto porque estamos utilizando la ecuación de Van der Waals y Colprop permite comparar estos datos reales como si fuese necesario, aportándonos estos datos termodinámicos exactos para validar nuestros cálculos. Bueno, ahora vamos a pasar a la ecuación de cálculo para la temperatura desde la ecuación de estado de Van der Waals. Como podemos observar, la temperatura del agua va a ser calculada desde los valores de volúmenes de molaridad y presión, como aparece acá como un parámetro escrito. Y los puntos críticos van a estar implementados en la función para el agua. Tenemos un R constante con las unidades de megapascales por centímetro cúbico sobre mol por Kelvin, temperatura crítica del agua 647 Kelvin y una presión crítica de 22,058 aproximadamente. Tenemos un A y un B que para nuestra ecuación de Van der Waals es necesaria y con un despeje requerido encontramos esta ecuación en la que logramos unir todo para retornar temperatura. Los puntos críticos están implementados en la función para el agua. Esta función que tenemos acá de temperatura despejada de la ecuación de Van der Waals nos utiliza de la forma algebraicamente despejándola de la ecuación de Van der Waals, obteniendo la temperatura de la sustancia que estamos buscando, que cuál es en este caso la del agua. Para ello, primero calculamos las constantes A y B, que son los parámetros característicos del agua, y luego le evaluamos en la ecuación, como podemos observar acá, para retornar. Recordemos que A significa ese término de atracciones intermoleculares dentro de la ecuación de Van der Waals y B significa ese volumen excluido por estas moléculas mismas. Ahora vamos a hablar de la ecuación de Van der Waals para presión. Como lo habíamos establecido previamente, cuando conocemos la temperatura y el volumen, esta expresión nos permite calcular la presión del fluido. De nuevo, se recalculan los parámetros A y B como aparecen acá, señalados, y nos ayuda esto para mantener la consistencia termodinámica
de todas las funciones que vayamos a utilizar. En esto, como ustedes pueden observar, se van a utilizar las mismas constantes, temperatura crítica, presión crítica. Sin embargo, este despeje va a ser diferente porque estamos buscando. Vamos a hablar sobre la ecuación que resuelve los OB de saturación. Para resolver este polinomio cúbico, se importa la librería Solve Polinomio de Van der Waals, como pueden observar acá, definida previamente, en la que, sabiendo temperatura y presión, vamos a obtener tres raíces en la región bifásica. Bueno, ¿esto qué significa? Que para una temperatura y presión dadas, como tenemos acá específicamente, de presión crítica y temperatura crítica, lo que se convierte en un polinomio dándonos tres raíces físicas de volumen, siendo una raíz física, una raíz inestable y una raíz de vapor. Como ustedes pueden observar, aquí se construye un polinomio cúbico usando n-polit que nos ayuda a sacar estas tres raíces previamente establecidas, ordenándose de menor a mayor y se resuelve como VL, una raíz correspondiente a líquido, y VG, una raíz correspondiente a vapor. Bueno, se ignora esta raíz intermedia establecida anteriormente porque pues no la necesitamos y mecánicamente es inestable, así que no la vamos a analizar en este caso. Continuando con este análisis, vamos a hablar sobre la función para calcular la presión saturada a partir de una temperatura. Bueno, con esto sabemos que la presión de saturación no cae directamente relacionada con la ecuación de Van der Waals. Por eso vamos a utilizar y aplicar el criterio de Maxwell, como lo vemos aquí definido, que va a ser esa área bajo la curva entre el volumen líquido y el volumen de vapor, que debe ser igual a cero, como lo especificamos acá. Bueno, este equilibrio va a garantizar esta coexistencia entre fases que podemos ver cómo se va a definir como una función interna de integración, donde vamos a retornar la ecuación de Van der Waals sabiendo la temperatura, el volumen menos la presión. Como podemos ver, se van a integrar estos límites de VL y VG obtenidos previamente en el polinomio en el paso anterior y vamos a remitir esta librería presente. Si miramos el área, debe ser cero. Esto se define como presión saturada, que es la que nosotros estamos buscando. Y ya sabiendo para qué esto sirve, la librería Newton, que podemos observar acá, nos va a ayudar para ajustar esta presión para cumplir la condición que nosotros queremos. Como otro caso, para encontrar la temperatura saturada, ahora vamos a utilizarla a partir de la presión, que va a ser en esta una función de un objetivo que mide la diferencia entre una presión dada y la presión saturada calculada. Esta función nos va a permitir, como se muestra acá, que la temperatura a la cual va a ser evaluada sobre la ecuación de Van der Waals va a presidir en esa misma presión de saturación. Por eso utilizaremos el método Newton previamente usted establecido, en la que crearemos la lista del volumen saturado, en la que vamos a mirar que vamos a estar entre un rango en Lyon's Space, como ya previamente lo establecimos, de 646 Kelvin, que va a ser este punto crítico, y el triple ambiente de 673 Kelvin. En la que para cada temperatura vamos a obtener exactamente una presión saturada que se calculan con los volúmenes de vapor y se almacenan en esta lista de ciclo, que es la que se va a reconstruir. Como podemos observar, aquí estamos retornando, mencionando todos los procesos anteriores que necesitamos para crear esta lista y utilizarlas en la gráfica de volumen versus temperatura. Vamos a crear este ciclo que va a reconstruir la curva de saturación obtenido por los volúmenes y la presión, donde el líquido y el vapor van a coexistir, en la que la manera en la que se puedan evidenciar, en la que el resultado gráfico va a ser una gráfica de T versus B envuelto por la ecuación de Van der Waals. Ahora vamos a especificar claramente nuestro objetivo, en este caso, que es la gráfica de temperatura versus volumen, en la que vamos a iniciar de por qué estamos importando dos librerías importantes, que es Colprop y Thermochemical. Bueno, una la utilizamos, la estamos importando de Propsy y la otra de Chemical. El Colprop lo vamos a utilizar porque, aunque incluso es una librería profesional que nos está ayudando, como ya lo establecimos, unas propiedades termodinámicas reales, usamos modelos de alta presión como el que aparece aquí en pantalla para el agua. Alta presión que nos va a ayudar para estas operaciones que necesitamos, y Propsy, que significa Properties in CI, nos sirve para obtener estas propiedades más de densidad, presión, volúmenes molares, entalpía, etcétera, propiedades mucho más termodinámicas. En cambio, como aquí observamos, Thermochemical, aunque es muy importante
porque como ingenieros químicos nos ayuda a extraer estas propiedades de sustancias puras. En este caso de que el objetivo nos ayuda a proporcionar datos como masa molecular que lo vamos a utilizar, necesitar la temperatura crítica, presión crítica, densidad, entre otras. Aparece el compuesto chemical water, que significa que vamos a buscar este peso molecular del agua, que nos ayuda a crear un objeto químico que contiene todas estas propiedades físico-químicas del agua, en este caso water, que nos ayuda a ser reconocidas por la base de datos termoquímicas. Bueno, en este proyecto es importante porque se usa para obtener este peso molecular crucial cuando se requiere convertir de volumen molar a volumen específico o de densidad a volumen molar. Aunque aquí no usamos directamente para la gráfica, es muy importante saberlo identificar para ustedes como para nosotros en el programa para posibles proyectos si ustedes necesitan referenciar las propiedades físico-químicas del agua. En cuanto a la obtención de la masa molecular, como podemos observar acá, M, que es como la vamos a llamar a la masa molecular, kilogramos sobre kilomol, en el caso de un ingeniero químico, vamos a hablar de que en termodinámica se utiliza para convertir estas propiedades molares específicas. Aquí se dispone el usuario siendo nosotros que queremos completar estas curvas reales próximas. Algo muy importante que quiero que vean aquí es que tenemos un rango en line space de 1 a 10.000, como podemos observar. ¿Qué significa esto? Como ya previamente lo establecimos, necesitamos un generador de vectores en la que nos muestra que podemos llegar a tener de 10.000 volúmenes molares en el caso de 1 centímetro cúbico sobre mol hasta 100.000 centímetros cúbicos sobre mol. Esto nos importa mucho ya que este va a ser el volumen molar en el eje X que vamos a observar en la gráfica en un diagrama de T versus V en un arco tan amplio que nos va a permitir visualizar zonas muy complicadas ya siendo el líquido y zonas muy expansivas siendo el vapor, generando estas curvas de alta resolución que ustedes van a poder ver previamente. También tenemos la temperatura. Esta temperatura también tiene unos rangos. Como ya previamente los establecimos, se pudieron haber dado cuenta de que vamos de 273 Kelvin a 646 Kelvin, en la que llegamos del punto triple al punto de ebullición, digamos, acá lo tenemos como 73 Kelvin a 646 Kelvin, que es el punto crítico del agua. Algo muy importante para referenciar es que vamos a crear ese bucle que va a retornar cada temperatura para la construcción que necesitamos, siendo esa línea horizontal entre VL y VG en las dos fases, que vamos a mostrarles como previamente la curva de Van der Waals para volúmenes en fase de vapor. Bueno, técnicamente, ¿qué hace este código que tenemos aquí muy importante, referenciando sobre ya previamente establecidos otros códigos que utilizamos? Nos va a ayudar aunque ahí ustedes están observando, calcular la presión de saturación usando el criterio de Maxwell previamente establecido, en las que vamos a insertar, como ustedes pueden ver, T y P en la ecuación de Van der Waals, generando un polinomio cúbico. Un polinomio cúbico en V extrayendo las raíces que ya sabemos, ordenándolas de mayor a menor. Es importante saber que VL va a ser ese volumen molar del líquido saturado y VG va a ser ese volumen molar del vapor saturado. No se nos puede olvidar, como aquí tenemos expresadas en este momento. Bueno, ¿esto por qué es fundamental? Ustedes sabrán que es importante saber la definición de estos extremos para que se vea esa campana de Gauss, necesaria para graficar la coexistencia, el comportamiento del líquido y el comportamiento del vapor. Bueno, ahora vamos a hablar de esta línea entre VL y VG. ¿Esto qué nos va a representar? Como ustedes ven acá en el texto resaltado, siendo el numeral después los que programan, aparece como las líneas rectas a la misma temperatura entre el domo como previamente lo establecimos. Esto nos genera un significado físico muy grande para nosotros en el análisis, ya que esto nos representa el equilibrio líquido-vapor. Se ve a la temperatura constante. Hoy vemos incluso a volumen variable entre VL y VG. Como podemos observar acá la ecuación de Van der Waals de T nos va a utilizar para obtener esa temperatura constante, dada la presión y el volumen, ya que si ustedes analizamos ahorita en el diagrama van a ver que a una misma temperatura el fluido puede estar como líquido, vapor o mezcla, que es lo que nosotros necesitamos analizar. Vamos a continuar aquí en esta parte que observamos, en la que vamos a hablar exactamente de esa curva de Van der Waals para volúmenes gaseosos.
Bueno, esto nos va a ayudar a calcular la temperatura usando la ecuación de estado van der Waals con una presión-saturación, como ya lo establecimos previamente, nos va a dar estas gráficas sobre valores de V mayores a VG, que es la fase de vapor estable. ¿Por qué decimos que era de V a VG mayor? Porque esto nos ayuda a predecir esa zona inestable entre VL y VG que necesitamos en esta ecuación ignorarla. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre esta parte de texto, no menos importante, para darle un poco más de originalidad, etiqueta, precisión y que nos ayuda mucho este análisis como ingenieros químicos sobre esta inserción de texto en la curva, ya que nos ayuda a colocar la etiqueta de presión sobre la curva de vapor y nos ayuda a facilitar rápidamente qué presión corresponde a cada curva o cómo cambian los valores a medida que se acerca al punto crítico. Algo muy importante para nosotros como ingenieros químicos es hablar, digamos, de las dimensiones que necesitamos en nuestra gráfica. Por eso, vamos a hablar de, estos van a ser estos parámetros de la gráfica que nos van a ayudar a identificar, digamos, por qué los volúmenes pueden cambiar de 1 centímetro cúbico mol a miles de centímetros cúbicos mol de líquido a vapor. Claramente, nosotros como ingenieros químicos tenemos que tener muy presente que la escala logarítmica nos va a permitir ver mucho mejor estas regiones en la sola gráfica que como sería en una gráfica, en una escala normal y que es importante para nosotros, digamos, saber que esta rama izquierda, donde va a ser BL de la temperatura, nos va a ayudar, aquí en este caso, como aparece acá, a identificar y coincidir, ya apareciendo aquí en el diagrama, digamos, todo ese proceso que tenemos de la visualización del título, lo que va a ser esos pequeños detalles que van a definir nuestro proyecto en cuanto al análisis en la programación. Corremos, ejecutamos el programa y como podemos observar, logramos un diagrama T versus V desde la ecuación de Van der Waals utilizando diferentes librerías, importaciones y ese es un método en el que ustedes también lo pueden llegar a hacer. Como resumen, ya hablamos sobre el código, cada parte y cómo se crea, pero ¿qué fue lo que hicimos en todo este proceso? Bueno, en esta celda construimos un diagrama T versus V utilizando la ecuación de Van der Waals, en el que primero importamos colprop y termo, ya que como sabemos, colprop nos sirve para comparar esas propiedades reales y termo mucho más allá en las propiedades físico-químicas. Luego definimos la lista de volúmenes molares que cubre tanto líquido como vapor, se seleccionaron temperaturas clave desde 273 Kelvin, como ustedes lo pueden observar acá, 273 Kelvin hasta cerca del punto crítico 646 Kelvin. Para cada temperatura se calculó la presión de saturación, como ustedes pueden observar, y claramente los volúmenes líquido vapor utilizando ¿cuál criterio? El de Maxwell que ya conocen correctamente. Después se graficó la línea horizontal que representa el equilibrio del líquido de fases, que aquí lo denotamos con un color naranja, y la curva de evaporación estable según Van der Waals. Finalmente, están aquí como ustedes pueden observar a las diferentes presiones en megapascales. Bueno, añadimos este domo de saturación completo y ajustamos la escala logarítmica para visualizar correctamente esos cambios bruscos, como estamos observando, digamos, de 0,2 megapascales a 21,9 megapascales. Ustedes saben que esto es un cambio en una escala muy grande que nos ayuda a revisarlo, digamos, en casos muy reales. Así obtenemos un diagrama de temperaturas y volúmenes completos a partir de propiedades y un modelo termodinámico. Muchas gracias. Una de las aplicaciones reales de ingeniería química, donde una gráfica de temperatura versus volumen a altas presiones, en este caso como la vimos de 6 a 21 megapascales, tenemos diseños y operación de reactores a alta presión, como por ejemplo la hidrogenación, en industrias como petroquímica, alimentaria o farmacéutica, con reactores que trabajan de 5 a 25 megapascales. Utilizamos esta gráfica para saber cómo cambia el volumen específico de los gases de reacción, ya sea hidrógeno, dióxido de carbono o monóxido de carbono, metano, a temperaturas de alta presión. Y la mezcla si se acerca a condiciones críticas con un riesgo de pérdida de control térmico, predecir la densidad, viscosidad y tiempos de residencia. Como segundo ejemplo tenemos la comprensión y expansión de gases reales, estos compresores industriales que llamamos, como compresores de hidrógeno, gas natural, plantas de síntesis de amoníaco, en el que nos permite mirar cómo se comprime un gas de 6 megapascales a 20 y cómo cambia su comportamiento real. De tercer ejemplo tenemos esos procesos supercríticos en el caso de dióxido de carbono, en la extracción de cafeína, ácidos esenciales, polimerización, lavado verde, es llamado green dry cleaning, y la secretación de carbono.
El dióxido de carbono alcanza su estado supercrítico más o menos a 7,38 megapascales y un 31 grados Celsius, en la que la gráfica se puede ver esa expansión brusca de la temperatura crítica y seleccionar esas condiciones que tienen alta densidad a la temperatura crítica, ajustar esa solubilidad de soluto, modulando T y B a esa presión fija. Por último, un gas natural licuado y manejo de hidrocarburos livianos, estudios de ecuaciones de estado en equipos industriales o incluso procesos de síntesis a baja presión, como el polietileno en alta presión y síntesis de metanol. Bueno, ahora vamos a continuar con la siguiente parte del código, que es el depurable ejemplo de Colpro. El depurable en este caso lo vamos a usar como una prueba rápida y visual para asegurarnos que la base termodinámica está funcionando correctamente. Nos va a permitir confirmar tres cosas esenciales. Primero, que el Colpro responde sin errores para el compuesto y el rango de temperaturas que vamos a usar. Segundo, que la conversión de densidad a volumen molar es correcta. Y tercero, que las escalas del eje y las unidades están siendo interpretadas correctamente por el script. Acá tenemos este código y pues esta primera línea nos sirve porque crea un objeto termodinámico del agua, de esta sustancia, de este fluido que tenemos acá, usando el Thermochemical, que fue una de las librerías que se instaló al inicio. Pues esta partecita de acá, esta línea nos va a permitir acceder a las masas molares, o bueno, en este caso la masa molar del agua, y otras propiedades. Esta siguiente línea que tenemos acá va a definir y fijar la presión que va a ser 1 megapascal. Y esta línea de acá lo que va a hacer es que va a generar un vector de 300 temperaturas que van desde los 300 hasta los 850 Kelvin. Esta línea siguiente que tenemos aquí lo que va a hacer es que va a convertir la masa molar de kilogramos sobre kilomol a gramos sobre mol. Y esta línea, de acá, esta línea de código, lo que va a hacer es que para cada temperatura que se ingrese va a calcular la densidad y va a obtener el volumen específico molar con la fórmula de la masa molar sobre la densidad. Y el resultado que nos va a dar es una lista de volúmenes específicos. Este siguiente bloque que tenemos acá es como configuración estética. Son las configuraciones acerca de cómo queremos que se vea la gráfica. Por ejemplo, en en esta partecita de acá asignamos eje X y eje Y. Eje X para V y eje Y para las temperaturas. Esta partecita de acá es la escala que vamos a usar en la gráfica, que va a ser logarítmica. Pues para el eje X, que es el del eje X el eje de volumen, esta partecita de acá que vamos a usar es para asignar el nombre del eje X, que es el de volumen, que está en las unidades de metro cúbico sobre mol, y esta línea de acá es el nombre del eje Y, que es temperatura, y está en la unidad de Kelvin. Esta línea que tenemos acá, pues es para el título de la gráfica, que es curva, temperatura, volumen con datos reales de Colbrook. Y la última lineacita de código que tenemos es el show, que es para mostrar una figura. Esta figura que estamos viendo, ya que ahora la tenemos enfrente, pues le vamos a hacer un análisis. Y es que esta gráfica pues tiene un rango de volúmenes muy pequeños, como vemos acá abajo, de 10 a la menos 4 a 10 a la menos 3. Y la curva pues asciende muy suavemente. Esta curva corresponde, o bueno, esta gráfica corresponde al agua comprimida en fase líquida. Y el volumen cambia muy poco, mientras la temperatura cambia de 300 a 450. El líquido es casi incomprensible y por eso está pendiente de esta zona izquierda de acá, es muy pequeña. Luego llegamos a la zona del tramo horizontal, alrededor de los 450 Kelvin, que es esta línea recta que vemos acá, que se observa una meseta, por decirlo así, que es casi plana. Y eso indica que la sustancia está en equilibrio líquido-vapor. Y pues para una presión fija, que en este caso es 450, la temperatura de saturación es única. En este caso, pues a 1 megapascal, la temperatura de saturación real del agua es aproximadamente de 453. Y como observamos acá en la gráfica, pues ese valor corresponde. En esta zona, pues el volumen varía muchísimo, pues porque es el cambio de fase, pero la temperatura permanece fija, constante. Luego, ahora vamos a la siguiente zona, que es el rango de volúmenes grandes, que es de 10 a la menos 3 a 4 por 10 a la menos 3 metro cúbico sobre mol. Y pues esta la encontramos en la zona derecha de esta gráfica, que pues es donde la curva sube rápido. Esta representa la zona del vapor sobrecalentado, que es donde el volumen específico, este de acá, aumenta con la temperatura y el gas se vuelve más ideal a mayor temperatura, por eso la curvatura se vuelve mucho más marcada. Y el crecimiento final, pues de esta zona va hacia 850 Kelvin, y muestra la fuerte expansión del vapor a alta temperatura a presión constante. Ahora vamos a continuar con la comparación de Van der Waals y Colebrook. Empezamos con este código de acá, que es el from Colebrook.colebrook, import proc SI, que pues llama de esta librería de Colebrook esta partecita, que es la función de Colebrook, que devuelve las propiedades termodinámicas de cierta sustancia en unidades del sistema internacional. Este NumPy funciona para el manejo de arrays numéricos y esta partecita de matplotlib.pplot es para la graficación. Luego de eso tenemos M, que pues acá mismo lo hice, corresponde a 18,01528 y es la masa molar del agua en gramos sobre mol. Y acá ya pues nos encontramos nuestra primera función. Esta función es para convertir la densidad en volumen en centímetro cúbico sobre mol. Este RHO está en kilogramos sobre metro cúbico, pues porque así lo suministra Colebrook. Y pues lo que vamos a hacer es que lo vamos a convertir a centímetro cúbico sobre mol, pues usando una fórmula. Y es multiplicando por 1000 el M y dividiendo sobre el RHO. Vamos con las presiones que queremos graficar, pues que es esta lista, para generar varias isobaras y pues va desde valores muy pequeños a algunos muy altos, como el 21,9, que se aproxima a la presión crítica del agua, que es 22 megapascales. Ahora continuamos con el rango de temperaturas, que es la siguiente línea del código, y en esta pues va desde los 300 Kelvin hasta los 900 Kelvin en un rango
de 300 puntos. La siguiente línea del código es esta de acá, plt.figure, que lo que hace es que va a abrir una nueva figura pues, para las isobaras, que es ahí donde se va a graficar todo. Luego, ahora tenemos esta línea de acá, que es la iteración sobre las presiones. Este for nos indica que esta línea del código es un bucle, y lo que va a hacer es que va a iterar sobre cada presión que se va a graficar. La siguiente línea que tenemos acá es la de, nos sirve para convertir los megapascales a pascales, porque Colebrook solo trabaja en pascales. Y esta línea siguiente que tenemos acá es donde se van a guardar el volumen de cada temperatura para la isobara actual. Nos encontramos ahora con nuestro segundo bucle, y este es para iterar sobre las presiones y los volúmenes. Este es en específico, esta línea que está ahí subrayada, recorre la isobara punto por punto. Y esta línea que tenemos acá, lo que hace es que la vamos a usar, bueno, la función de esta línea es que busca la densidad en Colebrook en kilogramos sobre metro cúbico. Y pues esta D que está acá, esta que estoy subrayando, es la densidad, esta T fija la temperatura, esta P fija la presión, y esto pues nos especifica con qué fluido estamos trabajando. Y pues esto nos devuelve el resultado en kilogramos sobre metro cúbico. Luego continuamos con esta línea del código, y lo que hace es convertir la densidad en centímetro cúbico sobre mol. Y pues acá entra la densidad y devuelve volumen molar en centímetro cúbico sobre mol, que se añade a la lista, y pues ahí va guardando los valores. La siguiente línea de código que tenemos es para graficar cada curva isobárica, pues que grafica temperatura versus volumen para esa presión, y cada curva lleva una etiqueta pues para la leyenda. Ahora ya continuamos con este bloquecito, que es la configuración estética ya de la gráfica, que son los parámetros para las gráficas que estamos buscando. Nuevamente tenemos en esta línea de código que se define la escala en la que se va a trabajar el eje X, que va a ser en escala logarítmica. Este va a ser para poner el título del eje X, que es volumen, en centímetro cúbico sobre mol, este para el eje Y, que es temperatura en Kelvin, y esto va a ser para etiquetar pues, el título, que es curvas isobáricas, temperatura, volumen, usando Colebrook. Este plt.legend es para generar este cuadrito de acá, es para etiquetar todas las presiones, y este plt.show es para visualizar ya la gráfica en sí. Ahora, lo que vamos a ver es, pues, ya que tenemos la gráfica, ya vimos de dónde salió, es que le vamos a hacer un análisis. Y pues en esta gráfica vemos un conjunto de curvas isobáricas de temperatura, que está en el eje Y, contra volumen en el eje X, generadas con Colebrook, como lo especifica el título. Y cada línea de estas representa el comportamiento del fluido a una presión fija, mostrando cómo cambia la temperatura en función del volumen molar. Y el patrón general divide la gráfica en tres zonas físicas muy claras. Primero, aparece la región de líquido comprimido, que es el que tenemos aquí en la izquierda, donde los volúmenes son muy bajos, y en esta zona las curvas ascienden casi verticalmente, porque el líquido prácticamente no cambia de volumen, aun cuando la temperatura aumenta, como podemos ver acá. Es el comportamiento típico de un líquido con muy baja compresibilidad. A continuación aparece el tramo más llamativo, que es una especie de meseta casi horizontal, que es esto que estamos observando acá, que son estas líneas rectas. Esta parte corresponde a la región bifásica de la gráfica, donde el fluido está en un equilibrio de líquido-vapor. Ahí la temperatura permanece casi constante mientras el volumen aumenta. Y pues esto lo estamos observando en estas líneas de estos colores. La temperatura, que es la del eje Y, permanece casi constante, y el volumen es lo único que aumenta en estas líneas. El volumen se encuentra en el eje X. La temperatura permanece casi constante, y el volumen aumenta porque el calor añadido no eleva la temperatura, sino que cambia el estado del fluido, evaporando más fracción líquida. Esta temperatura constante es justamente la temperatura de saturación correspondiente a la presión de cada curva. A presiones bajas, la meseta está cerca de 400 Kelvin, como observamos, que es esta de la línea azul, y a medida que la presión aumenta, pues la meseta sube a 500, 600 y así sucesivamente, como observamos. Hacia la derecha, en esta zona de acá, ya después de la zona de la meseta, el fluido pasa a la zona de vapor sobrecalentado, y las curvas, valga la redundancia, se curvan hacia arriba, mostrando que para mantener la misma presión el gas necesita temperaturas cada vez mayores, conforme aumenta el volumen, como pues vemos acá. Es un comportamiento claramente no ideal y es típico de fluidos reales a presiones elevadas. Y a medida que observamos presiones mayores, ocurre algo importante: la meseta se va cortando. Por ejemplo, la diferencia entre el volumen del líquido y vapor se reduce. Y acá en estas que observamos en la curva 19 y en la curva 21, que es la rosada y la gris respectivamente, 21 megapascales, la meseta prácticamente se desaparece, indicando que el fluido está por encima o cerca de su punto crítico, donde ya no existe distinción entre líquido y vapor. Y pues en conjunto esta gráfica ilustra de forma clara la transición desde líquido comprimido, pasando por la mezcla bifásica, que es esta de acá, hasta vapor sobrecalentado, que es la zona de la derecha, y como pues esta estructura se difumina conforme la presión se acerca al punto crítico. Ahora nos dirigimos nuevamente al collab del proyecto final, y vamos a observar este código, que es de gráfica de mezcla de comparación de datos. Primero que vemos en esta línea de código es nuevamente el prompt colproof.colproof import prop SI, que pues importa las bibliotecas de Colproof. Ya sabemos que el prop SI es para obtener las propiedades reales de agua desde del Colproof. Este chemical water busca el peso molecular del agua, y ya esta línea que tenemos acá nos está diciendo que se está generando un arreglo de 10.000 volúmenes entre 1 y 100.000 centímetros cúbicos sobre mol en la lista de los volúmenes molares. Y sirve para graficar las curvas temperatura-volumen usando la ecuación de Van der Waals o cualquier otra ecuación de estado teórica. Esta línea que tenemos acá de temps son las temperaturas que buscamos graficar. Y pues sí, son las temperaturas específicas donde queremos trazar la línea dentro del domo de líquido-vapor. Ya esta línea que tenemos acá es la masa molar del agua en kilogramos sobre mol. Acá encontramos nuevamente un bucle que sirve para que para cada temperatura seleccionada se calcule el volumen líquido y vapor en saturación. Esta línea que tenemos, esta línea que continúa acá, se usa para calcular los volúmenes de líquido saturado y de vapor saturado, usando la ecuación de Van der Waals. Se usa la presión de saturación, esta que vemos acá, como presión a la temperatura. Se usa esta partecita de PSAT como presión de temperatura a esta temperatura ahí. La siguiente línea que tenemos es esta de plt.plot, y esta nos sirve porque dibuja una línea recta que une los puntos de volumen líquido, temperatura de saturación, y volumen vapor, temperatura de saturación, y representa la zona donde coexisten líquido y vapor en la ecuación de Van der Waals. Ahora continuamos con este otro plt.plot, que es de la gráfica, eh, donde cada curva representa una isobara en saturación según la ecuación de Van der Waals. Continuamos con este plt.text, que coloca una etiqueta cerca del punto de BG, que muestra la presión de saturación en megapascales.
Continuamos ahora con esta función de volumen en centímetro cúbico que convierte la densidad en kilogramos sobre metro cúbico a volumen molar que está en centímetro cúbico sobre mol. Ahora continuamos con esta línea de acá, que es de presiones que queremos graficar. Nuevamente va desde valores desde muy bajos hasta este 21,9, que es muy cercano al punto crítico, que es 22. Y se usa pues, para trazar las curvas reales en el colpo. Luego ahora tenemos esta línea que es el rango de temperatura, que ya sabemos que va de los 300 Kelvin hasta los 900 Kelvin en 300 puntos. Y ahora tenemos un bucle vemos en esta línea que empieza con el for. Y este se usa para generar las curvas de temperatura-valor usando los datos reales del Colbrook. Y esto es para convertir los megapascales que estamos usando en pascales, puesto que el props SI del Colbrook solo trabaja y acepta pascales. Este BLIS, esta línea que tenemos acá, es para almacenar los volúmenes reales del Colbrook. Y este for nuevamente es un bucle que lo usamos para hacer la iteración de cada presión de saturación buscando en la librería virtual Colbrook unidades de volumen molar. Se convierte a volumen molar mediante la función esta que tenemos acá arriba de B guión al piso CM3. Y ahora continuamos con esta línea de código que es plt.plot, que sirve para graficar cada curva isobárica y superpone las isobras reales sobre las curvas teóricas. Ahora continuamos con esta línea de plt.jlim, que lo que hace es que limita pues, al eje Y para según los parámetros de la gráfica, mirando unidades, dimensión de gráfica, colores y títulos de las gráficas. Y esto que tenemos acá nuevamente pues es ya parámetros de la gráfica. Este parámetro es para etiquetar el eje Y, lo etiqueta como temperatura en Kelvin. Este es para etiquetar el eje X, que es volumen molar en centímetro cúbico sobre mol. Y este es para, esta línea es para definir la escala en la que va a trabajar el eje X. En este caso va a ser en escala logarítmica. Esta línea que tenemos acá la vamos a usar para etiquetar el título de la gráfica, que va a ser diagrama temperatura versus volumen con la ecuación de Van der Waals. Y esta que tenemos acá, este PLT plot y este PLT plot también, estas dos que tenemos acá abajo, van a ser para el borde izquierdo del domo, que es el de líquido saturado, y el borde derecho del domo, que es vapor saturado, que son la primera línea negra y la segunda línea negra que vamos a ver ahorita en la gráfica. Este F1 que tenemos acá, este que voy a seleccionar, ahí, este mm, que tenemos acá, nos sirve porque crea entradas de leyenda manuales para distinguir modelos teóricos versus datos reales. Y pues ya esta parte de acá es donde, nuevamente, de configuración estética. Esto muestra la figura y ya obtenemos pues esta que estamos viendo acá en pantalla. Y ya pues que vimos cómo fue el proceso de creación en el código y programación de la gráfica, pues le vamos a hacer un análisis. Y pues ya que observamos la gráfica, vemos que la forma de generar el diagrama es una gráfica que muestra isobaras, temperatura, volumen. En el eje horizontal pues encontramos el volumen molar en escala logarítmica y en el eje vertical encontramos la temperatura que va de 300 Kelvin hasta 800 Kelvin. Cada trazo horizontal, curva, representa una presión fija. Pues tenemos unas regiones visibles. En este caso tenemos la región de líquido comprimido, que son las curvas azules de Colbrook que se levantan de forma suave para todos los valores de presión, y las curvas rojas, que son las de Van der Waals, que se levantan pero no coinciden con la forma real, que son las azules de Colbrook. Pues ahí que podemos obtener como conclusión que las de Van der Waals no describen bien la densidad del agua líquida, pues porque la de Van der Waals fue diseñada para gases poco densos y pues no para poco densos, sino para agua líquida altamente asociada. Pues tenemos ahora esta zona de las mesetas, que son la zona plana, en las azules, que es la meseta de saturación, y pues las curvas de Colbrook, que son las azules, nos muestran los tramos horizontales y que a presión fija la temperatura se mantiene constante durante el cambio de fase. Y la longitud horizontal corresponde al salto entre el volumen líquido y volumen vapor. Y las líneas rojas, que son las de Van der Waals, presentan mesetas también, pero pues están mal ubicadas en la temperatura respecto a a los reales de Colbrook. Y la extensión en volumen pues es distinta, se ve que es menor. Por ejemplo, esta zona de acá, del domo negro, hasta esta zona del domo negro derecho, y pues las azules descienden desde el más izquierda hasta más derecha. Y pues las pendientes de la de Van der Waals no coinciden con los valores reales, que son pues las azules, que son las de Colbrook, que son las reales. Ahora tenemos la zona de región de vapor sobrecalentado, que son los volúmenes altos, que son las curvas. Y las azules, estas de acá, se elevan como pendientes realistas. Y las rojas suben más rápido, como podemos observar, y están desplazadas hacia volúmenes mayores. Pues ahí podemos concluir que la ecuación de Van der Waals pues, sobreestima los volúmenes molares del vapor, especialmente a altas temperaturas. Y pues ya comparando presión por presión, pues a bajas presiones ambas curvas se parecen en forma general, pero los valores no coinciden. Y a presiones medias y altas, como de 8 a 22 megapascales, las curvas de Van der Waals se separan drásticamente del comportamiento real. Mm, Y acá, como observamos en la zona cercana al punto crítico, que es cerca de los 21 megapascales, la curva es más delicada, más suave y no es tan brusca como en esta zona que observamos de acá abajo, de 300 a 400 Kelvin, que es una curva, bueno, un pico más abrupto, más como una esquina. Y ya pues tenemos este domo negro, que es la curva negra, representa el volumen líquido predicho por Van der Waals, a la derecha el volumen de vapor predicho por Van der Waals, y se ve claramente que el domo teórico está muy desplazado respecto al domo real, pues ya tenemos el teórico, que es este rojo, este negro, y el real, que es el azul del Colpo. Y el volumen de líquido es demasiado grande, el volumen de vapor pues ya es exagerado, y la temperatura crítica de Van der Waals no coincide con el Colpo. Y ahora vamos a continuar con la explicación del código de la ecuación adicional elegida, que es la de Rayleigh-Wong. Tenemos pues acá como inicio esta zona del código, que son los comandos de shell de cola para instalar las librerías que se usarán, como numpy, thermo, matplotlib y colplob. Ya tenemos acá pues, las importaciones de numpy, matplotlib, pyplot, colplob, y estas que, pues, por ejemplo, numpy funciona para análisis de cálculos numéricos, esta de acá para crear objetos, esta para graficar, la de pyplot, colplob la tenemos, como ya sabemos, para obtener los valores reales. Este Newton lo vamos a usar para resolver ecuaciones por el método de Newton, y este quad es para integrar numéricamente. Ahora ya bajando al código en sí, pues nos encontramos de primeras esta función, que es para despejarte de la ecuación de Rayleigh-Wong. Y pues esto define una función que da un volumen con el volumen B y una presión P, devuelve la temperatura, que satisface la ecuación de Rayleigh-Wong. Y ya si pasamos a la siguiente línea, nos encontramos que hay una función interna dentro de la función anterior. Y esta función es la función cuyo cero queremos encontrar. Acá ya definimos las constantes de gases ideales, como por ejemplo esta R, que es 8.314572, que está en megapascales por centímetro cúbico sobre mol por Kelvin. La temperatura crítica, que es 647 Kelvin. La presión crítica, que es 22.058 en megapascales. Y ya tenemos A, que vamos a calcularlo con los valores, con los parámetros que ya tenemos acá arriba, que son los parámetros de la ecuación de Rayleigh-Wong, que vamos a hacer lo mismo con B. Ahora vamos a continuar pues, con la siguiente función, que es vectorizar la función solvt para manejar arrays de B. Y esta pues, define una función que da un valor B, como está acá en la función, resuelve numéricamente esta función usando Newton. Y usa como valor inicial esta función x0 es igual a 200k. Ahora tenemos esta condición
que es para aplicar la función vectorizada a cada elemento de B. Y nos dice que si B es lista, aplica esta función, elemento a elemento y devuelve un arreglo de T. Y si B es una escalar, simplemente se revuelve para SB. Ahora siguiendo con el código, nos encontramos nuevamente con otra función, que es la forma directa de la ecuación de estado. Nuevamente tenemos dos parámetros, que es la constante, la temperatura crítica, presión crítica, nuevamente A y B, que los calculamos con los parámetros que ya tenemos acá arriba. Y pues ya tenemos P, es para calcular la presión de Rayleigh-Chevron, y pues este vector P nos devuelve lo que calcule esta línea de código de acá arriba. Ahora tenemos la siguiente parte de código, nuevamente otra función, que es solve polynom RK, con argumentos de T y P, que resuelve el polinomio de Rayleigh-Chevron para obtener los volúmenes. Nuevamente tenemos dos parámetros establecidos de R, temperatura crítica, presión crítica, tenemos valores de A y valores de B. Y acá abajo, en esta zona, tenemos los coeficientes A3, A2, A1, A0 del polinomio cúbico en volumen. Y acá, en esta línea de código, pues la tenemos para sacar las raíces del polinomio, asumiendo que todas son positivas. Eh, Acá se construye el polinomio con esta partecita acá, np.poly 1D, y obtenemos las raíces, que son los volúmenes posibles para esa temperatura y esa presión. Y las ordena y toma la más pequeña como BL, que es líquido, y la más grande como BG, que es de vapor, y devuelve BL y BG. Acá encontramos una función en la siguiente línea de código, y esta es para calcular la presión de saturación, como lo dice el nombre de la función, a una temperatura dada, como vemos pues, en el argumento de la función. Nuevamente, en la siguiente línea de código tenemos una función, y en la siguiente línea de código tenemos otra función interna, que nos dice que según la igualdad de Maxwell se puede escribir la siguiente integral para el área de admisibilidad, donde las áreas son iguales. En la siguiente línea de código tenemos A y B, donde sacamos los límites de integración con la solución del polinomio. Y acá en la siguiente línea de código tenemos que la resta de las dos presiones tiene que dar cero por la igualdad de Maxwell que aplicamos acá arriba. Y pues nos devuelve el área. Y acá usamos Newton en esta siguiente línea de código para encontrar la presión. Y pues colocar el valor de la búsqueda de la optimización con Newton en un valor pequeño. Y pues usamos este X, que es 0.003, como valor inicial. Y pues ya nos devuelve acá el resultado. Tenemos en el siguiente bloquecito una nueva función que es para calcular la temperatura de saturación según una presión. Acá tenemos nuevamente una función que es la temperatura de saturación según determinada presión. Acá pues tenemos una función interna. Y acá en la siguiente línea de código pues tenemos esta línea, que usa como estimación inicial, este 50, que es la temperatura de RK, que RK daría pues para esa presión. Y pues ya nos devuelve la temperatura de saturación en el retorno. En el siguiente bloquecito es el cálculo del domo de saturación. Acá tenemos el np.linspace, que nos dice que va de temperaturas que van desde los 646 Kelvin hasta los 273 Kelvin en un arreglo pues, de 100 puntos. Acá tenemos el BLList, que es donde se van a guardar los valores de BL y BG. Y acá encontramos en la siguiente lista un bucle, es el primer bucle que encontramos en esta zona, y nos dice que para cada T se calcula la presión de saturación, que es la P actual, y calcula los volúmenes saturados en BL y en BG, y pues los almacena en esta lista de aquí. En el siguiente bloque vamos a generar un rango de volúmenes molares en un amplio intervalo que va desde los 22 hasta los 10.000 puntos, esto es para los volúmenes moderados, y este va desde los 22 hasta los 100 millones, que es para volúmenes muy grandes, que es gas muy expandido, en 100.000 diferentes puntos. Acá, la siguiente parte que tenemos es la lista de temperaturas específicas para graficar las isobaras, pues que son estas que tenemos acá, y luego encontramos el siguiente bucle, que es para iterar sobre cada temperatura, pues para graficar los resultados. Tenemos que, resolviendo el polinomio Van der Waals, obtenemos los volúmenes específicos del líquido y del gas a la temperatura actual. Luego, tenemos que se usa para dibujar la línea horizontal de mezcla líquido-vapor a esa temperatura, y une el punto BL, BLT, con el punto BG, que son los volúmenes específicos. Acá en el siguiente bloquecito, tenemos que es para graficar la curva del polinomio solo después del volumen BG. Y este bloque que tenemos acá de código es para agregar texto sobre la isobara indicando la presión en megapascales. Nuevamente encontramos un bucle que es este for, y lo usamos igual que antes para resolver el polinomio Van der Waals para obtener volúmenes específicos del líquido y el gas a la temperatura actual, pero a otras presiones. Ahora tenemos este código, este bloque de código, que es para graficar una línea que conecta los puntos B y BG en el gráfico temperatura versus volumen. Y este siguiente bloque es para graficar la curva del polinomio solo después del volumen de BG, de la fase gaseosa. Y este es para agregar texto sobre la isobara indicando la presión en megapascales. Ahora, esta siguiente parte que nos encontramos acá de código es la configuración estética del gráfico. Por ejemplo, esta línea de código que tenemos acá es para ajustar los límites del eje Y, que va desde 273 Kelvin hasta 873 Kelvin. Estas dos líneas que tenemos acá son para las etiquetas de los ejes. Esta primera que tenemos es para la etiqueta del eje Y, que es temperatura en Kelvin. Esta que tenemos acá es para temperatura, para la etiqueta del eje X, que es volumen molar en centímetro cúbico sobre mol. Esta que tenemos acá nos define la escala que vamos a usar en el eje X, que en este caso va a ser escala logarítmica, para la mejor representación de los volúmenes. Y esta línea de código que tenemos acá, pues ya es el título del gráfico, que es diagrama, temperatura versus volumen con la ecuación de Rayleigh-Chevron. Esta línea que tenemos acá es para graficar las curvas límites para BL y BG, que va desde los 273 Kelvin hasta los 647 Kelvin en 100 puntos diferentes. Y esta de acá es para el gas, la carga para el líquido, esta es para el gas. Y esta línea que tenemos acá ya es para mostrar el gráfico. Y pues ya que vimos todo lo que se necesitó en código para generar este gráfico, pues ahora le vamos a hacer un pequeño análisis a esta gráfica, ya que la estamos viendo. Y en esta gráfica se muestra un diagrama de temperatura, volumen, generado exclusivamente con la ecuación de Rayleigh-Chevron, que es un diagrama termodinámico fundamental que nos refleja el domo de saturación, que es estas líneas negras, y las isobaras temperatura volumen para varias presiones indicadas, que son las curvas verdes. Primero pues tenemos el domo de saturación, que son las curvas negras, como ya se dijo, que representa la frontera entre el líquido y saturado, que son volúmenes pequeños, que es la parte izquierda acá del domo, y el vapor saturado, que son los volúmenes grandes, que es esta zona derecha de acá. Vamos a observar ahora las curvas isobaras, que son las curvas verdes, y cada línea verde corresponde a una presión fija, y todas las que observamos tienen la forma típica de que para volúmenes pequeños son casi verticales, y en saturación aparece una meseta horizontal, una línea recta, que tiene una temperatura fija, que indica la coexistencia del líquido vapor. Y para volúmenes grandes, como observamos acá, que son ya esta zona de vapor sobrecalentado, observamos que hay una existencia de fuentes pendientes hacia arriba. A bajas presiones, a menos de 2 megapascales, las curvas tienen mesetas largas, como observamos acá, y a presiones intermedias de 5 a 15 megapascales, donde ya se aproxima al punto crítico, las curvas empiezan a empinar hacia arriba, las mesetas pues ya se vuelven más cortas, como observamos, el cambio de temperaturas bajas, por ejemplo, como de 300 a 400, que las mesetas son más largas, a temperaturas altas, a presiones más altas, que ya se acercan al punto crítico, vemos que son más corticas, como la de 21 megapascales, y se empiezan a curvar más rápido, porque los volúmenes líquido y vapor pues se acercan.
Y ya pues observando la gráfica, pues podemos obtener que la gráfica no es adecuada para modelar agua en regiones de alta densidad ni cerca del punto crítico, pero aún así presenta el tipo correcto de comportamientos termodinámicos. Tiene una compresibilidad finita, coexistencia de fases, como observamos aquí, una región crítica en esta zona y curvas continuas para fases supercríticas. Y pues ya como conclusión, pues el diagrama de temperatura-volumen generado indica que la ecuación de Rayleigh-Strauss reproduce correctamente la estructura cualitativa del comportamiento del agua, de líquido, saturación, vapor y punto crítico. Pues líquido, saturación son las mesetas, punto crítico y vapor, que son esta zona derecha de acá.